Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Vivir en la culpa o tomar responsabilidad? A medida que vamos acercándonos a la vida adulta y desde que somos niños, somos inundados con la idea de que debemos ser adultos responsables. Y es una buena idea. Pero, ¿qué es lo que se asume por responsabilidad en términos generales? Yo recuerdo que de pequeña era cumplir con deberes escolares, ser respetuosa y, si por ahí se podía, ser la mejor académicamente para prepararme y en el futuro ser un adulto exitoso económica y socialmente. Y entonces, de no cumplir con estos cometidos, es altamente probable que se gestara una sensación de culpa si no se cumplía con el deseo que nos atravesaba desde el deseo y la expectativa impuesta por otro. Así es como probablemente fuimos creciendo, sin darnos cuenta, ya inoculados con un sentimiento de culpa, al no haber sido capaces de responder esas expectativas, dibujándonos tal vez y cargando la pesada losa de no ser lo que se esperaba de nosotros. Luego entonces, el deseo propio pudo haber quedado vedado a nuestro alcance y sentir que hacer lo que realmente nos satisface pudo haberse tornado culposo. Y así, casi sin darnos cuenta, comenzamos a vivir en la culpa y la responsabilidad. En realidad, ya no tiene su sentido original. Me parece entonces que es buena idea comparar ambos conceptos. Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la culpa es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Ser causante de algo o una acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por haber causado un daño. Y si bien la RAE ocupa la palabra responsabilidad para definir este término, me da la impresión de que es demasiado acusadora y punitiva, donde condena a un sujeto. Un poco más adelante me permitirá hacer un comparativo de estos términos. Creo invaluable citar a la pionera de psicoanálisis de niños, Melanie Klein, que en su escrito Amor, Culpa y Reparación nos dice que el sentimiento inconsciente de la culpa, y que me atrevo a citarla textualmente, nos dice: todos sabemos que al captar en nosotros impulsos de odio hacia una persona amada, nos sentimos afligidos y culpables. Y también cita a un autor que se apellida Coleridge con esta frase que es tan ilustrativa: el enojo contra el ser amado tortura el seso como la demencia. Fuerte pero cierto, porque entonces las represiones de la psique, al intentar protegernos de esas producciones mentales, pero una cosa es cierta, aunque nos neguemos el derecho a sentir aquellas emociones, desde mi punto de vista mal llamadas negativas, ya se produjeron en nuestra mente y ahí están, desde lo inconsciente, haciéndose presentes a través de nuestros lapsos al hablar, en nuestros actos fallidos, en la vida cotidiana, porque todo lo que no se dice se actúa. Entonces perturba nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, pudiendo dar pie a una interminable espiral de fuentes inconsistentes de nuevas generaciones de culpa. Y cuidado con caer en este remolino, porque pueden empezar a generarse sentimientos de autodevaluación, de sentir que no se merece el afecto de nadie, de tender a aislarnos, de volvernos distantes y fríos. Esto puede repercutir en ser una limitación para gozar de una vida tranquila, en convertirse en una losa que nos lleva inclusive a producir un sentimiento de inferioridad, de no ser capaces de alcanzar el triunfo. Melanie Klein hace en este texto que cité una observación interesante. Dice que algunas personas, inundadas por esta constante culpa inconsciente, necesitan de alabanza y aprobación general, precisamente porque la necesitan para probar de que son dignas de ser amadas. Esto origina un temor inconsciente de no ser capaces de brindar amor suficiente y genuino, y de no poder dominar los impulsos agresivos hacia los demás, como si fueran un peligro para los que aman. No sé ustedes, pero la culpa me parece una absurda losa muy pesada de cargar, que o deja vivir o que realmente no soluciona nada. Solo viene a complicarnos la existencia, pero más allá, me parece una inútil herramienta que solo oculta de manera muy deficiente hacernos cargo de lo producido por nosotros mismos y las ideas inoculadas por el deseo de otra persona, que desde pequeños fuimos asumiendo. Y aquí es donde propongo intentar cambiar la culpa por tomar responsabilidad, que en un momento dado nos podrá llevar a efectivamente reparar lo que asumimos dañado. La responsabilidad es definida por la RAE como la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de una culpa, o sea, reparar el daño. Para esto debiéramos entonces maduramente aceptar que deliberada e inconscientemente pudimos haber causado un daño a nosotros mismos o a otra persona. Y aquí, por mera represión, nuestro impulso es negarlo y evadirlo. ¿Y qué mejor que la culpa? No es un proceso sencillo, lo he visto en mi práctica psicoanalítica. Hay que buscar la raíz de la generación de la culpa, asumir los afectos
y emociones que conlleva, las circunstancias que la generaron y entonces sí, tomar responsabilidad de existir y reparar. Veámoslo así. Si una pareja de adolescentes tuviera que enfrentar un embarazo a la luz no deseado ni planeado por irresponsablemente no haberse protegido, de nada servirá en términos prácticos sentirse culpable. Habrá que enfrentar la realidad y asumir la responsabilidad de tomar una decisión al respecto que les afectará de una manera u de otra. Esto es muy de adultos. O sea, la culpa no deja vivir, pero permite vivir, porque es una forma de evadir la realidad, de inclusive acabar volteando las cartas y volverse víctima, por así decirlo, aunque sea desde nuestro imaginario, de aquello que no podemos o no queremos asumir. La culpa es una cadena que arrastramos inconscientemente, pero también de la cual no queremos hacernos responsables. Y el problema es que podemos perpetuar esta manera de ser en nuestras siguientes generaciones si no tomamos la responsabilidad de hacer algo al respecto. A veces, inclusive, podemos quejarnos de sentirnos enjuiciados todo el tiempo. Pero ¿cómo no? Si el juicio primero emana desde nosotros y hacia nosotros mismos. Tomar responsabilidad de enfrentar la culpa nos permite reparar a los demás y a nosotros mismos, a liberarnos de cadenas innecesarias y revalorarnos. Gracias por su escucha. Soy Mónica Chong y me encuentran en Facebook como Mónica Chong Psicoanalista y en el WhatsApp 5541-759343. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.